gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que hoy tengo un gran gusto, un argentino inteligente, un hombre del justicialismo, pero que es sumamente pluralista, que fue diputado nacional, que estuvo el presidente del CONFER, muchas cosas, pero además es un gran amigo, que es mi querido amigo Julio Bárbaro, a quien yo le agradezco enormemente que hoy, el Día del Trabajador, 1 de mayo, haya venido a este programa que el próximo 6 de mayo va a cumplir 11 años, Julio. Estamos poniendo un poco viejos, pero bueno. Yo tengo que hacer la cuenta cuántas veces me invitaste en 11 años. Exacto, muchas. Muchas. Y siempre quedé bien con los televidentes porque trajo un hombre inteligente al programa. Querido Julio, te agradezco y deseamos feliz día a todos los trabajadores argentinos y a la gente. ¿Cómo estás viendo? Sé que estuviste en Rosario estos días, dando una conferencia. Hablé en la Fundación Italia, pero ¿cómo estoy viendo? Estoy Eso. viendo como que el gobierno terminó en un relato, solo relato. Digo, ya le quedan los discursos, ¿no? La presidenta usa la cadena para temas insustanciales, pero es porque el discurso es lo que ella tiene como logro. La realidad le va en contra. Me parece que nos sacamos el sectarismo de encima, porque lo malo del gobierno fue la idea que tenían ellos de que todo el bien era propiedad de ellos y del otro lado, los disidentes éramos el mal. Cuando Néstor Kirchner grita ¿qué te pasa, Clarín?, grita ¿qué te pasa, disidente?, donde Clarín era el más grande. Pero la idea de que pensar distinto es ser de las corporaciones, los monopolios, es un bolazo considerable de esta burocracia estalinista, mediocre y gris, ¿o no? Yo pienso que un día que desayunamos juntos hace unos años, vos me decías que había sugerido no producir algunas confrontaciones porque iba a provocar un daño al país. Y tuviste razón. Tuviste razón. Yo creo que la confrontación no sirve. Pero además lastimó El a la Papa sociedad. lo está diciendo. Lastimó a la sociedad. O sea, lastima a la sociedad. Y creo que Vos a fíjate veces... que la violencia que baja es la violencia que siembran arriba. Así es. Ahora la presidenta amansa un poco. Pero cuando vos ponés la alcahuetería, la cadena alcahueta, las cosas que dicen de cualquiera de los que hablamos en contra de ellos, estos personajes miserables, menores, con dinero del Estado y muy bien pago. Esto es atroz, ¿eh? Y yo pertenezco a la oposición, pero también nosotros a veces incurrimos en algunos errores porque nunca decimos nos equivocamos en tal cosa. Y, por ejemplo, vos que sos un hombre del justicialismo de la primera hora, que fuiste legislador nacional, yo al general Perón lo respeto porque en sus años de exilio, en lugar de decir para un peronista no hay mejor que otro peronista, dijo, para un argentino no hay mejor que otro argentino. Qué bueno sería que todos tomáramos este ejemplo. Se abrazó con don Ricardo Balbín, se abrazó con todos los partidos. Pero ese Perón es el que este gobierno no quiso tomar. Así es. El Perón de la paz. Así es. Ahora, Cristina dijo el otro día que ella se había quedado en la plaza. Eran más jóvenes, no sé, porque yo ya era joven, ellos eran mucho más jóvenes. Pero los que se quedaron en la plaza éramos los que creíamos que la democracia era el camino de los pueblos y no la violencia. Y la violencia, exacto. La violencia fue un error que todavía no se autocriticó lo suficiente en la Argentina. Porque que el genocida haya sido atroz no hace que los guerrilleros sean lúcidos. Así es. Creo que hay... Entonces vamos a decir, los genocidas, todos decimos la atrocidad. Ahora, el guerrillero por esto tenía un proyecto lúcido y después la violencia en la dictadura es una, en la democracia, pero viene, instala la democracia y los tipos siguen con la violencia. Eso es una discusión que tuve yo con ellos años. A veces te dicen los jóvenes hay que salir de eso y yo estoy convencido que hay que salir, pero hay que salir con la memoria de la paz, no de la guerra, no de que
la guerrilla se frustró, porque la guerrilla era un camino suicida. Suicida. Punto. Y el guevarismo, el señor Guevara, no aportó nada en América Latina, solo trajo muerte. Y hoy, querido Cuba Julio, no es defendible ya. querido Julio, y hoy ¿qué ocupa el primer lugar en la preocupación de la gente? La inseguridad. Porque hace a la vida, porque la gente se muere, porque, qué sé yo, porque le pidieron un fósforo y no lo dio, por lo que fuere. Función indelegable del Estado, que es preservar la seguridad. Venezuela es el espejo triste, ¿no? En el que no nos gusta mirarnos. Así es. Porque se había elegido a Venezuela como el proceso revolucionario. Y era el proceso destructivo, no revolucionario. Revolucionario era, digamos, transformador era Uruguay, Brasil y Chile. Así es. Que eran los hermanos que tomaban el camino de la democracia y la convivencia. Y Uribe, que luchó también en Y Colombia. Uribe que luchó. Digo, pero Venezuela era una, digamos, una pretendida grandeza que terminaba en esto que soy, una atroz fractura. Vos fíjate, Chile cambia de izquierda a derecha sin un grito. Sin problema. Y Venezuela tiene dos voluntades destructivas y no sabe dónde va, pobre. Solamente están discutiendo la libertad en Venezuela, no la democracia. El otro día lo escuché también en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, yo lo integro, al embajador de Ucrania, Sí, claro. hablando de todo este tema. Estuvo allí y lo apoyó públicamente el embajador de la Unión Europea, el embajador de España y el embajador de Bélgica. Son cosas en las que tenemos que tener cuidado, ¿no? Incluso con respecto a nuestra política exterior. Ahora, como Rusia, que en nuestra juventud parecía ser el mundo de la justicia, Sí, terminó en el paraíso de las mafias. así es. O sea, después de Stalin, no vino la socialdemocracia de los países nórdicos, vinieron los mafiosos. Total. Y los mafiosos imponen una idea de imperio que nada tiene que ver de justiciero, Totalmente. tiene que ver de opresor. En ese sentido, fíjate cómo el imperialismo yanqui termina mejor ubicado que este grotesco esquema ruso. ¿No? De Totalmente. Stalin a las mafias, lo mejor que tuvieron fue Gorbachov, fue la conciencia que tenían que desarmar eso. Así es. Y lo otro que vos hablabas recién, creo que en ese caso a veces decimos que no tenemos inversiones porque el capital, y el capital está. Lo que pasa es que tenemos que tener reglas de juego claras, seguridad jurídica, evitar el rol del Estado, que yo considero un Estado árbitro, un Estado regulador, un Estado que impida que los más fuertes se lleven por delante de los más débiles, pero nadie puede quitar la posibilidad de que el capital tenga rentabilidad y derechos y obligaciones, tanto el empresario como el trabajador. Esto creo que es fundamental. Esto es lo que aplicó Perón en su segunda etapa. La pelea contra el agro es maravillosa. Porque si el agro es la derecha y los parásitos de la burocracia son la avanzada, Marx estaba loco. Digo, es una cosa maravillosa. Es decir, lo improductivo avanza y lo productivo retrocede. Totalmente. Es decir, la idea de que lo productivo es lo negativo es una enfermedad mental. Lo que destruyó Moreno, como la ganadería que destruyó Moreno, el trigo lo que destruyó Moreno, porque en el fondo la prepotencia no tiene que ver con la transformación. Si carece de lucidez, es prepotencia bruta, que es lo que nosotros tuvimos todos estos años, donde se va demoliendo. Y ahora ya están haciendo todo lo que juraron no hacer jamás. ¿Vos te acordás? Sí, sí. Iban a pedir plata al fondo. Ellos eran... Pero vos te acordás, bueno, y ahí cuando hablaste de Venezuela, se me vino a la memoria esto. Le pagamos al fondo, que nos cobraba el 4 o 5%, para pedirle al 14, no sé cuánto a Venezuela. Ese es el otro tema. Pero además, vos no creés, Julito, que acá hay una cuestión, que el capital tenemos que considerarlo como socios más que todo. Y sobre todo, pienso yo, no seremos tan tontos y tan torpes los argentinos, dejarnos llevar por delante en ese aspecto. Pero ahí hay una concepción, el kirchnerismo es fruto de una provincia parasitaria, rentista. Por eso despliega el juego y la obra pública.
no lo productivo. Del petróleo la prebenda y luego el juego y la obra pública. Con lo cual nosotros tenemos una burocracia estalinista decadente de la que tenemos que salir, ir hacia adelante a una sociedad de convergencia, donde el UNEN es grupo político inteligente. Las cosas que dijo Capitanich todavía me dan vergüenza por Capitanich, pobrecito, la verdad. Sí, quiere entrar en la historia mal parado, pobre. Porque en el fondo el Coqui Capitanich es un hombre con buena formación, pero que está diciendo otra cosa ahora. La obediencia nos vuelve Obediencia de vida. Nos vuelve estúpidos. Cuando uno tiene que obedecer, la lucidez está en la libertad. Si vos tenés que obedecer a un patrón, cualquiera sea y es la patrón, sinceridad, ¿no? te quedás limitado. Y la obediencia te estupidiza, te devalúa. Pero digo, hacia adelante, el UNEN es una propuesta, algo que quede del peronismo y, digamos, que no sea oficialista. Si Scioli no se corre del oficialismo, no tiene posibilidad, porque lo que venga va a ser para salir del kirchnerismo. Es igual que con Menem, igual. Me acuerdo. O sea, tiene el mayor voto cautivo, pero tiene el futuro más inexistente. El menemismo no existía más. ¿Te acuerdas la reforma del segundo grado? Todas esas payasadas. Totalmente. Habían destruido el país, habían destruido el ferrocarril. Entonces, hacia adelante nos queda una democracia de convergencia, donde ni Macri es tan de derecha, ni Wiener tan de izquierda, A mí para que no puedan compartir. ¿Querés ver mi opinión? Para mí las ideologías están perimidas. Los rumbos no, las ideologías puede ser, los rumbos no. Las ideas y los Hay rumbos. acento, y los ¿no? rumbos, totalmente, de acuerdo. No puede poner más al centro del capital o más a la derecha. De Menem no hubo nada, porque el negocio era el negocio y la gente que caiga porque había que hacer negocio. Entonces le vendía la empresa a los españoles, ellos se quedaban con la ganancia, nosotros le regalábamos la empresa y nos quedábamos con los desocupados. Esto era imbecilidad. El mismo lo vi al ministro de Economía, como a Kicillof, hablando de que no era cierto lo de la pobreza. Y yo creo que la medición que hizo la Universidad Católica, el 27% de pobreza y el 5,5% de indigencia es una cosa seria. Uno no camina en la calle. Digo, claro. Hay una percepción. Uno anda exacto. Hay una percepción que es más profunda que el número. La pobreza vos la sentís caminando a la calle. Así es. Cuando terminó el ciclo de Martínez Dios, la Argentina había bajado muchos escalones. Y cuando terminó el ciclo de la Fundación Mediterránea, Cavallo, IDEA y estos muchachos, la Argentina había concentrado riqueza y asesinado gente. Así es. Porque la concentración capitalista. Es decir, por eso, cuando vos decís, nosotros necesitamos iniciativa privada, pero dispersa. Claro. Dispersa. Tiene que haber, nosotros necesitamos que el taxi sea de un dueño, no que un dueño tenga 50 taxis. Que cada kiosco sea de un dueño, no que haya una cadena de kioscos. Yo recuerdo, vos sabrás quizás más que yo esto, cuando el presidente Lula se hace cargo en Brasil, los industriales de San Pablo temían, porque venía a aprender un hombre del socialismo, un hombre que tuvo 5º grado, pero que estudió, que se preparó. Y él los encaró y le dijo, miren, a mí no me tienen que tener miedo, yo quiero que ustedes tengan rentabilidad, pero no en la medida que perjudiquen a los otros seres humanos. Ahora, nosotros no tenemos ni un Lula, ni una burguesía paulista. Así. Los burgueses nuestros son una calamidad. Nosotros tenemos los políticos más débiles de América Latina y los empresarios más tontos de América Latina. Lejos, ¿eh? Yo a veces digo... Lejos. Julio, querido, yo dije la semana pasada y lo digo ahora de vuelta, estuvo Pignanelli, creo, en este programa, que hay una frase que dice... que hay empresarios que dicen, se van los nuestros y vienen los nuestros. Son siempre oficialistas. Son la mediocridad. Son tristes, porque en un momento, cuando el kirchnerismo avanza, conversión estalinista, quieren justicia alcahueta, que le llaman justicia, ¿cómo le llaman? Legítima. Legítima. Que era la justicia degradada. ¿No? Los medios, todos de ellos, ley de medios, son todos míos. El cuento era peleaban con Clarín, pero yo no podía hablar. No tengo nada que ver con Clarín. Pero no tengo un amigo que es un periodista pobre medio oficialista. Me dice, ¿por qué vas a Clarín? Le digo, ¿lo del Estado me invitan? Lo del Estado no me dejan ni acercar. Se dedican a devaluarnos. Así es. Son una lacra. Yo veo esos personajes. Eso nunca pelearon por nada. Lo veía Capitanich el otro día en 678.
¿Cómo va ahí? A esa eso es cosa- A mí me No, da lo vi, vergüenza, ¿eh? vi, pues a veces yo veo todo lo que puedo para darme cuenta de Son cómo están las todos cosas. revolucionarios, esos son de una historia. Ese es el panquequismo más cruel, ¿no? Se ríen de los demás, pero sus historias son inmarcables. Ahora, querido Julio, yo digo lo siguiente. En las últimas mediciones de PISA, estamos entre los 6 últimos no, en educación. Porque para mí la educación retrocedimos en todo, Pocho, en todo. Ya sé, querido, pero lo que yo digo, la educación, sin educación no podemos... ¿Y en la crecer, energía? desarrollar. Éramos Bueno, autosuficientes en en ener- la destrucción La de única vida. política de Estado de este país, lo dije 1000 veces y lo fui a escuchar a todos, los 8 ex secretarios de Energía plantearon el plan que son de distintos partidos Y políticos. debido contestaba imbecilidad, es un ser nefasto, un ser oscuro que va a pasar a la historia como destructor, por coima, destructor de la estructura productiva argentina. ¿Y vos no crees que también en este mundo globalizado estamos fuera, nos fuimos nosotros del mundo, que no nos incorporamos como corresponde? Jugamos al loquito. Y jugar al loquito es que nadie quiera participar con loquito. Eso es una idea, ¿viste? Todas estas cosas, eran todos revolucionarios, todo grande, todo Venezuela, todo salía lo popular, lo nacional. Una manga de mediocres que terminaron, digamos, además estaban mayores. Yo veo los de carta abierta, que en una vida algunos fueron amigos míos. Yo los veo y digo, la flauta, hay que leer mucho libro para decir tanta pavada, ¿no? Digo, Ahora, ¿vos crees que se lee mucho libro? El otro día vino, ellos le hicieron mucho, porque nunca trabajaron por eso. a propósito, te cuento que en la semana pasada estuvo acá, licenciada en Historia, señora Patricia, que de la Fundación Leer, donde están llevando el libro a los chicos, viendo cómo estamos, y la verdad que está una representación magnífica en la conducción de esta fundación, y ya tienen en todas las provincias de Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que es una obra que hay que apoyar porque es fantástica, teniendo en cuenta que hay 1,5 millones de chicos que no estudian ni trabajan en la Pero hay Argentina una en este cosa momento. importante. La duda es realmente lo que necesita. Hay una frase de Camus que yo repito siempre. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío. Cuando la presidenta y sus empleados públicos dicen ser dueños de la verdad, no solo quedan desnudos en su fanatismo, también en su ineficiencia. Así es. Porque la humildad es como imprescindible para poder colaborar con el otro. Cuando se la creen, la soberbia los enferma. Entonces me parece que hacia adelante tiene que haber gobiernos de convergencia. Eso te iba a preguntar, ¿qué crees de ahora para adelante? Ahora que estamos a un año y medio de convergencia, salgamos de esto de peronismo, antiperonismo. Exacto. Peronista no es nadie y son todos, ya está. ¿Vos no crees, quiere Julito? decir nada, es como un sello que tienen algunos vivos para llevarse unos pesos del carguito. Pero la idea de Perón no está. ¿Vos no Sí. crees, querido Julio, perdón la interrupción, que todo esto que nos está pasando es porque estamos quedados en el tiempo? Si seguimos discutiendo lo que estamos discutiendo, vamos a llegar al enfrentamiento Moreno-Saavedra. Yo cuando hablaste de Moreno por ahí pensé que te estabas por referir a la primera junta. No, hay un tema importante de los argentinos. Los argentinos no nos apasionamos por la política. Somos el pueblo, recién ahora. La política, los pueblos que no hacen política y que no aman la política terminan sin rumbo. Porque nosotros amamos el fútbol y generamos directores técnicos y jugadores. Ponemos ahí una pasión y la pasión da un resultado. A la política no le ponemos pasión. Exacto. Entonces da mediocres. Claro, Además, nunca nos interesó la inteligencia en política. Podemos hablar de un papa y un Barenboim, pero nuestros políticos, parados al lado de los países hermanos, el nuestro siempre un poquito te deja de vergüenza, ¿no? El nuestro es el más bajito, el de menos historia, teniendo una enorme historia, Pocho, Sí, de totalmente. política. Pero parece que la política dio héroes, pero no dio cuadros administrativos lúcidos. Y entonces, claro, cuando no hay pensamiento se impone la corrupción. Efectivamente. Bueno, ese otro drama es enorme, ¿no? Si es bruto, ¿Quién? digo, en la vida es por amor o por plata. Si no hay amor a la política, es por la prebenda, no hay otra. Digo, esto es así. O amamos la política o decimos la pavada que se vayan todos, que hago 500 kilómetros para no votar. Enamorémonos de la política y la política nos va a devolver la sociedad que merecemos. Estando dispuesto a brindarte totalmente, porque ese es el otro tema. Algunos temen
a meterse en política, hablan mal de los políticos. Yo digo, hay políticos buenos y hay políticos malos, hay médicos buenos y médicos malos. En todas las profesiones hay mejores y peores, pero hay que tratar de no meter a toda la misma bolsa. Yo creo que la sociedad también tiene que tomar partido en esto y exigirle a sus mandatarios el cumplimiento del mandato que le dieron cuando lo votaron. Eso es importante. Es importante, pero la pasión por la política revive la política y la mejora. Si nosotros lo votamos y después a los 4 años vemos qué hizo, tenemos esto que tenemos hoy. El instrumento, claro. Entonces, no tenemos partidos, no tenemos cuadros, no tenemos... Exacto. Cuando vos los escuchás hablar, totalmente, te dicen la pavada, este es joven. Mira, puede ser joven o viejo, pero también puede ser bruto o inteligente. La edad no te da actualizado talento. O estar pero actualizado, decía, ¿no? Pero decía, hay viejos de 20 y jóvenes de 80. Es cierto. Entonces, ya, pero la riqueza de pensamiento, hay como una ausencia de debate en serio. Wow. Debatir el Estado, debatir lo privado. Pero escúchame, el presupuesto lo aprobamos a libro cerrado. Para darte un ejemplo. Y después del presupuesto a libro cerrado, la idea... Ahora empezamos con el tema del Código Penal. De que el militante es un tipo a sueldo. El militante es un asalariado. Entonces yo subo, creo 200.000 empleados públicos, se los dejo al Estado para siempre, y tengo la cámpora, o tengo el grupo. Entonces, es muy triste, el Estado no puede ser el premio para el mediocre que aplaude oficialismos. Nos queda 1 minuto y medio, pero antes de dejarte que vos cierres, te quiero decir lo siguiente, que estamos con la inflación que yo creo que va a superar el 40% este año, y estamos con el gasto público más alto que yo tenga uso de razón. Fíjate que, Julio, esto obedece a lo que vos acabas de decir, a que la fuente de trabajo del Estado, tanto nacional, provincial, municipal, en muchos casos. Y tenés razón. Cuando vos haces la cuenta de lo que se lleva el oficialismo para quedar bien, cuando vos ves los medios del Estado que hay, desde los canales, las señales, las radios, el fútbol para todo, la cuota de obsecuencia, si hubieran hecho obra con lo mismo dinero, tendrían los votos que la alcahuetería jamás les va a dar. El prestigio te lo da la obra, la alcahuetería siempre es un signo de decadencia. Magnífico, Julio. Te agradezco enormemente tu presencia y de nuevo en este día tan especial, el 1 de mayo. Gracias, Julio. Gracias a vos. Muy amable. Gracias por todo lo que haces y lo que decís. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
clarísimo, como siempre, mi querido amigo Julio Bárbaro, con una franqueza, una valentía, una coherencia, que es lo que la gente está reclamando de la dirigencia, coherencia y transparencia. Está cansada de que algunos a la mañana estén en una posición, a la tarde en otra y a la noche en otra, y están cansados también de la enorme corrupción que tenemos. Pienso que esta es la mayor preocupación y el mayor compromiso y desafío que tenemos, la obligación, pensando en qué país le vamos a dejar a las generaciones que nos sucedan. Esta es una tarea de hombres de Estado, yo lo recuerdo a don Arturo Frondizi, a don Arturo Illia, al mismo general Perón a su vuelta. Yo pienso que tenemos que pensar en el mediano a largo plazo. No estar peleándonos por lo que pasó hoy, ayer, antes de ayer. Como yo decía antes a Julio, yo creo que íbamos a llegar a la primera junta entre morenistas y saavedristas. ¿Por qué no pensamos en la Argentina del año 20, del año 30 o 40? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la gente en definitiva. Trabajando, estudiando, leyendo, insertándonos en un mundo globalizado y competitivo, pero conociendo los temas, analizándolos, estudiándonos y con un proyecto de país que tendríamos que tomar basándonos fundamentalmente en nuestra Carta Magna. Con valentía, con sinceridad, diciendo las cosas como son y sin temor a la represalia o la persecución. Este es el compromiso. En paz, con diálogo, con debate y haciendo las cosas de la mejor manera posible, con errores y con aciertos, pero buscando el bienestar general como lo establece el preámbulo de nuestra Constitución. Dios quiera que lo podamos llevar a cabo, tal cual nos está señalando en definitiva nuestro Santo Padre, que, como decía Julio, es argentino. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias.